Muy estimados amigos y hermanos, cuando vayamos a celebrar la Eucaristía, vamos a escuchar la lectura primera del profeta Malaquías, donde, llamado por Dios, viene a corregir a los profetas, a los sacerdotes del templo, y les dice que se aprovechan del pueblo, que no hacen la voluntad de Dios, que no cumplen lo que Dios les ha mandado, que no corrigen al pueblo de sus errores, que van a lo suyo, de alguna manera se endiosan ellos mismos, no quieren grandes problemas, no les importan las injusticias, de tal manera que Dios les amenaza a través de Malaquías. Escucharemos también en San Pablo, en la segunda lectura en los Tesalonicenses, que nos dirá que la palabra que hemos recibido no es palabra humana, sino que es la palabra de Dios. Si es palabra de Dios, tratemos de vivir según ella palabra. Es decir, porque podemos aceptar la palabra de Dios, pero si no creemos en ella y no la vivimos, de poco nos servirá. Jesús en el Evangelio nos va a presentar algo similar. Se encuentra con los escribas y fariseos y le viene a corregir. Se buscan a sí mismos, se buscan en sus intereses y no los intereses del pueblo, no les corrigen. Y esto, sabéis que siempre corregir, siempre alentar, siempre poner las cosas en su sitio, decir la verdad, siempre es molesto y siempre que nos crea problemas. También a los profetas de Israel en el tiempo de Jesús, los escribas, fariseos y los sacerdotes del templo. Diríamos que hay como dos perspectivas. Una perspectiva es buscar a Dios, buscar la voluntad de Dios, y otra es buscarnos a nosotros mismos. Y esto sí que nos afecta directamente porque cambia las circunstancias, pero las personas, ¿verdad?, siempre sentimos y vivimos las mismas experiencias y las mismas tentaciones. Buscar a Dios es amar, buscar a Dios es hacer su voluntad. Buscarnos a nosotros mismos es ser egoístas, ser orgullosos, ser vanidosos, caer en la soberbia. Nos hemos de preguntar nosotros, primero, si la palabra de Dios que escuchamos, la creemos. Podría ser que al escuchar la palabra de Dios en esta Eucaristía, cuando vayas a celebrar la misa, ya me la sé, por aquí me entra y por aquí me sale. No. La palabra de Dios o la vivimos o intentamos hacer vida o la palabra de Dios se pierde. Hermanos, amigos, es bueno que nos preguntemos sinceramente. ¿Y qué dice Jesús? Dice, no llaméis Padre a nadie porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que hemos de rechazar la paternidad incluso natural, la paternidad espiritual? No está diciendo eso. Está diciendo que la paternidad, en el fondo, sea la vuestra de padres o madres, biológicamente hablando, o la mía de padre espiritual, como párroco, como sacerdote, no es más que una, llamamos así, delegación de la paternidad de Dios. Si me dicen padre, no me dicen padre a mí, dicen padre a lo que yo represento y a lo que yo significo, que es la presencia de Dios en mí. Yo perdono los pecados, yo hago presente a Jesús en la Eucaristía, yo celebro los sacramentos, como vosotros, padres de vuestros hijos. Si vuestros hijos os aman y os obedecen, no es porque nunca os equivoquéis, sino porque sois presencia de alguna manera de la voluntad de Dios. Nos hemos de preguntar, y no llaméis nadie, dice Jesús, a nadie maestro, porque uno solo es el maestro. Bueno, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bueno, pues si creemos que Jesús, creemos la palabra de Dios, que es la verdad, es el único maestro. Bueno, y yo me pregunto, ¿a quién escuchamos? ¿Qué maestro es el que guía nuestros pasos? ¿Qué maestro es el que guía nuestra conciencia? ¿Qué maestro es el que forma nuestra vida? Bueno, dime si al final dice que quien anda con un cojo, al final cojea. Bueno, pues si creemos que Jesús es el único maestro, la verdad que nos enseña el maestro, esa verdad nos transforma. Pero vamos a poner al mismo nivel la verdad al maestro que enseña, al maestro divino, a Jesucristo el Señor, al mismo nivel que los maestrillos humanos. Vamos a poner al mismo nivel la verdad y el Evangelio con la verdad o opinión, diríamos más bien, de los famosillos de turno y de las ideologías de turno. Estimados amigos, hermanos, estas cosas nos hemos de plantear seriamente. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, dime cómo vive y te diré lo que crees y en quién crees. Pues bien, la palabra de Dios hoy nos insiste. Y no busquéis sino la voluntad de Dios. No busquéis sino llamar a Dios Padre. Y de alguna manera no pongáis vuestro corazón sino en las cosas de Dios y en la persona de Dios que se revela en Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, plantéatelo. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchamos? ¿A quién seguimos? ¿En la paternidad de Dios? ¿O en la enseñanza de Dios?
la enseñanza que nos presenta Jesucristo a través del magisterio de la Iglesia, que es el Maestro. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, dice Jesús, refiriéndose a Pedro y a los apóstoles, a la Iglesia. Ponemos al mismo nivel la enseñanza del Evangelio, la enseñanza del magisterio de la Iglesia, cuando habla de fe, cuando habla de verdad, cuando habla de la moral, al mismo nivel que las opiniones de las ideologías de turno. Bueno, así los luce el pelo y así de alguna manera pues, puede funcionar a veces nuestra comunidad y nuestra vida, nuestras personas. La palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es nuestra orientación, la palabra de Dios es nuestra fuerza. Es decir, Jesucristo es la palabra encarnada. Una vez más de Talbatera, un fuerte abrazo.